Mi nombre es Reinaldo Lino, yo soy director de Lerdal para América Latina. Muchas gracias por su presencia en más un SAM virtual. Muchas gracias al grupo musical Curmi, que en la lengua aymara significa arco-íris. Obviamente, yo no conozco ninguna palavra en la lengua aymara. Esta foi a primeira coisa que aprendi neste evento hoje. Seguramente a primeira de muitas que aprenderei. Optamos por trazer um pouco de música antes de nossos eventos, sobretudo da música regional latino-americana, para compartilhar um pouco a riquíssima cultura de nosso continente, muitas vezes desconhecido de nós. O grupo Curmi, por exemplo, que escuchamos o dia de hoje e teremos oportunidade de seguir ouvindo ao término do evento, é um grupo folclórico chileno, como eles se apresentaram, que se caracteriza por interpretar temas del folclore de la zona norte y centro de Chile. Muy bien, el SAM tiene exactamente este espíritu, compartir informaciones y conocimientos por intermedio del relacionamiento. De ahí viene su nombre, Simulation User Network. Organizamos el SAM hace más de 15 años. Solamente en América Latina llevamos más de 8 años sempre intentando criar um ambiente propício para o intercâmbio de experiências. Obviamente, temos uma grande preferência por fazer estes eventos presenciais. Pero sabemos que neste momento não é possível. Pero hemos aprendido de esta forma virtual, podemos massificar a informação. Hoje, por exemplo, temos mais de 1.000 inscritos para este evento. Pero de forma alguma desejamos perder la personalidad del SAM. Su participación es muy importante. Intentaremos de forma remota lograr hacer conexiones con los ponentes y entre los participantes. Para este año tenemos planeado mais 6 SAM virtual, uno por mês, lo que de antemano les invito también a participar. Hablando de eventos virtuales, me ocorre agora que a próxima semana, o dia 27 de maio, terá um evento muito interessante. Não é organizado por Lerdal, é um evento organizado pela Global Resuscitation Alliance. Para aqueles que não conhecem, a Global Resuscitation Alliance, eles congregam em a gente de todo o mundo, expertos na área de ressuscitação de emergências cardiorrespiratórias pré-hospitalares. Tiene, por exemplo, a gente da Resuscitation Academy dos Estados Unidos, basada em Seattle, que é o país que tem os melhores, a ciudad que tem os melhores indicadores de taxa de sobrevivência em paro cardíaco pré-hospitalário. A experiência da gente de Coreia, Japão, China, Suécia, Dinamarca, outros países da Europa, é um grupo riquíssimo que tem uma vasta experiência em implementar programas exitosos de emergência pré-hospitalar, programas de comunidade. Se você tem interesse nesse tipo de tema, les invito que realmente participe. Temos a informação deste evento em nossa página web, pode buscar aí, ou amanhã, quando vocês receberem as informações de participação deste evento, podemos também agregar o link para que você possa se registrar neste evento. Muito bem. Não vou a tomar mais o tempo. Obviamente, estamos aqui para ouvir a nossos ponentes e não a mim. Mais uma vez, agradeço muitíssimo sua presença hoje e um especialíssimo agradecimento à doutora Soledad Mijo e doutor Andrés Díaz por sua disposição em compartilhar seu tempo e experiências conosco esta tarde. Agora chamo meu colega Karen Vergara para que les entregue a informação da dinâmica do evento e les introduzca nossos ponentes. Muitas gracias. Karen. Muchas gracias, Reinaldo. Gracias por cada uno de ustedes por estar presentes el día de hoy. Me gustaría explicarles un poco sobre la dinámica de esta sesión. Para una mejor organización del evento SAM virtual, los micrófonos de todos los participantes estarán en silencio, así como también sus cámaras, con el fin de evitar interferencias.
Solo los ponentes invitados y los presentadores del evento tendrán sus recursos de audio y video conectados. A lo largo de las presentaciones, todas las preguntas se pueden dirigir en el cuadro de preguntas y respuestas que se encuentra en la barra inferior de la pantalla. Al final de las presentaciones, las preguntas seleccionadas serán respondidas por nuestros ponentes. Muchas gracias a cada uno de ustedes nuevamente por participar en este evento. El día de hoy es un placer presentarles a nuestra expositora. Como ya señaló Reinaldo, hoy día nos acompaña la doctora Soledad Armijo, que nos hablará de su experiencia en la utilización de metodologías de enseñanza virtual con simulación. La doctora Armijo es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en medicina nuclear de la Universidad de Chile, magíster en educación de la Universidad de Concepción, instructor de simulación por el Center Medical Simulation de Boston, quien posee la certificación internacional como instructor avanzado por la SSH, y actualmente es la directora del Núcleo de Simulación Interprofesional, profesor asociado regular de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Soledad, te doy la palabra y gracias por tu presencia el día de hoy. Bueno, muchas gracias Karen, gracias Reinaldo, gracias a todo el equipo que está detrás del SAN, gracias al grupo CURMI, la cueca a mí me gusta, Santiago es mi ciudad, Santiago de Chile, y lo que quisiera hacer hoy en este rato es presentar, compartir en el fondo con ustedes algunas formas en que hemos aplicado las metodologías de simulación para este contexto en que nos encontramos hoy, que nos ha llevado de manera urgente, ¿no es cierto?, un poco a innovar haciendo docencia remota de emergencia con la simulación y cómo nos ha ido con esta realidad. Porque para ser sincero, la verdad nuestras prácticas de simulación por mucho tiempo se han basado en el trabajo con pacientes estandarizados, se han basado también en el uso de simuladores de procedimiento y en el uso de simuladores de alta fidelidad. Y dominantemente lo que hemos hecho hasta el momento ha sido en centros de simulación, dentro del propio hospital, pero de manera presencial, todos los participantes. El contexto de la pandemia nos puso en el desafío de tener que innovar y no poder asistir a los centros por las cuarentenas, y entonces tuvimos que ir adaptando nuestros medios a esta nueva situación. ¿Cómo lo fuimos haciendo? ¿Cómo lo fuimos enfrentando? Quisiera irlo hablando por cada tipo de metodología. ¿Cómo nos fue con los pacientes simulados? En primer lugar, caracterizar y contextualizar que el programa de pacientes entrenados de la Universidad del Desarrollo data del año 2010. Allí comenzó el trabajo con pacientes simulados y ha ido creciendo en el tiempo hasta alcanzar cierta estabilidad entre el 2017 y el 2018. Si ustedes se fijan en este gráfico, el 2019 hay una caída, pero si recuerdan, Santiago de Chile y Chile completo tuvo un movimiento social que nos obligó a suspender algunas actividades, por lo tanto esto se sale un poquito de esta línea promedio que teníamos acá. Y el año 2020, con ocasión de la pandemia, en realidad tuvimos un cambio importante porque mucho de lo que hacíamos dentro de los hospitales tuvimos que pensar en cómo cambiarlo, y los pacientes simulados nos parecieron una alternativa muy natural. En la facultad hay varias escuelas y el uso de pacientes estandarizados dominantemente en el tiempo lo ha hecho la carrera de medicina, que ven en azul en el gráfico. La segunda carrera que tiene alta importancia en el uso de pacientes simulados es nutrición, y en tercer lugar enfermería. Y para el año 2020, tanto medicina como nutrición experimentaron un alza de más o menos 20% en el uso total de pacientes estandarizados, y enfermería más que duplicó el uso que tenía los años anteriores. El 2021 vamos un poco en la misma tendencia, porque seguimos con restricciones de uso de campos clínicos, sobre todo en los cursos más pequeños. ¿Qué nos preocupa en el fondo de este cambio tan abrupto respecto de cómo hacíamos el trabajo con pacientes simulados presencial
donde las formas de comunicación se realizaban con contactos muy estrechos, visuales, incluso físicos, y esta diferencia que encontramos en la forma actual de interactuar en los contextos clínicos también que implica la teleconsulta. Nos preocupaba que la calidad del instrumento paciente simulado fuese adecuada para los propósitos actuales, que son desarrollar una competencia similar, pero no idéntica. Y entonces, como desde hace un tiempo largo, desde el 2016, nosotros estamos evaluando de manera sistemática la calidad de la representación y del feedback de nuestros pacientes simulados con este instrumento, que es el Maastricht Simulated Patient Assessment, una escala que tiene un grupo de preguntas para evaluar la calidad de la representación, acá, y otro grupo de preguntas para evaluar la calidad del feedback, acá. Hicimos una comparación durante los primeros 2 meses de práctica del año 2020 contra los primeros 2 meses de práctica del año 2019 para determinar si la representación y el feedback eran similares. El instrumento es una escala Likert de 4 niveles de acuerdo en 19 de sus descriptores y tiene un descriptor dicotómico en el ítem 10 que tiene que ver con la apreciación global de me gusta o no la representación, y un indicador numeral en el ítem 21 que tiene que ver con la nota en una escala de 1 a 10 que le ponen a los pacientes simulados, entendiendo que desde el ítem 11 en adelante hablamos del feedback y del ítem 1 al 10 hablamos de la representación. En estos términos no hay diferencias significativas en ninguno de los puntos de la representación, y la única diferencia significativa la encontramos en el ítem 13, que se refiere a una parte del feedback relacionada con la oportunidad que se le ofrece a los estudiantes de hacerle preguntas al paciente simulado en la instancia de feedback, donde se observa un menor desempeño en la interacción virtual que en la interacción presencial. Sí, es importante hacer ver que ese descriptor en particular es el más bajo en ambos momentos, así que pudiera también representar un hecho más sistemático, que es que normalmente no se le ofrece al estudiante el espacio de él hacer preguntas durante el feedback. Entendiendo que la calidad de lo que estaban representando nuestros pacientes era adecuada para lo que queríamos hacer a través de la telesimulación, hicimos algunos análisis más respecto de la administración del programa, porque hemos observado algunos cambios a los cuales estamos atentos, pero solo podemos hacer una descripción mínima de cuáles son las tendencias, y lo que hemos encontrado es que a diferencia de los años 2015 a 2020, donde habíamos logrado una cierta estabilidad en la proporción de representaciones que son hechas por pacientes de sexo femenino, en verde, y la proporción de representaciones de pacientes de sexo masculino, en azul, este año 2021 estamos observando una proporción inusual de representaciones de sexo femenino, y eso tiene que ver con que en los campos clínicos donde estamos experimentando muchas más restricciones para la práctica es en las áreas de pediatría. Y entonces muchas de las entrevistas con la madre se están teniendo que llevar al trabajo con pacientes simulados. Ese es un punto. Y el otro punto es que si bien hasta el año 2018 nuestra dominancia en el número de actividades se centraba en las actividades sumativas, que las observan en azul, versus las actividades formativas que están en verde, el año 2019, a propósito de este tema del estallido social en Chile, y los años 2020 y 2021, a propósito de la pandemia, el comportamiento de nuestro programa giró. Y lo que estamos haciendo son en esencia habilidades formativas y no sumativas, un poco por el susto también que le provoca a uno esto de tratar de utilizar un instrumento para tomar decisiones muy definitivas con los alumnos sin estar cierto de qué tan bueno es el instrumento. Más adelante les voy a hablar del uso de pacientes estandarizados en el telediagnóstico. Entonces, nuestra convicción respecto de los pacientes estandarizados es que son un estupendo recurso, pero hasta el momento hemos hecho este viraje hacia mucha más habilidad actividad formativa, perdón, que actividad sumativa, donde creemos que tenemos que ahondar más en el trabajo. ¿Qué hicimos con la habilidad procedimental? Ahí básicamente lo que hicimos fue
analizar nuestros programas y nuestra propia creencia y llegamos al acuerdo institucional de que los programas los íbamos a reestructurar para que las habilidades las pudiéramos realizar cada vez que tuviéramos tiempo libre dentro de las cuarentenas, tiempo que nos permitiera volver a los centros de simulación. Y entonces hemos priorizado esa dinámica, postergando en el fondo las actividades de entrenamiento en procedimientos al espacio físico presencial. La única excepción la hicimos con la adaptación al programa de nudos y sutura básico y a ejercicios del Fundamental of Laparoscopic Surgery bien iniciales para enviar recursos de bajo costo a los residentes de cirugía, porque con ellos pasó una cuestión adicional, y es que además de que había restricciones por cuarentena, la reorganización del sistema sanitario en Chile hizo que muchas cirugías se postergaran, entonces nuestra necesidad era mantener habilidades en los residentes. Y este es un programa que se utilizó todavía por los residentes de primero, segundo y tercer año, con la intención de mantener habilidades de manera remota cuando les suspendían pabellones o les disminuían el número de actividades. Incorporamos nuevos recursos que, si bien no son simulación, sino que han sido descritos como soluciones basadas en web, vienen un poco a complementar lo que podemos hacer en algo que nos importa mucho, que es el entrenamiento de reanimación cardiopulmonar básica, y con la ayuda del software y la plataforma Anywhere, QCPR Classroom, en alumnos de primer año realizamos actividades de entrenamiento muy básico en la competencia de frecuencia de compresiones cardiovasculares. Si ustedes observan en esa fotografía inicial donde estamos efectivamente realizando la actividad de hecho con Karen, van a ver el fenómeno que hemos observado todos en las salas masivas de clase virtual, con cual sea la plataforma que estemos utilizando, y es que la mitad o más de la sala apaga la cámara dentro de la actividad. Anywhere tuvo un efecto bien interesante, porque estando nosotros en nuestras casas o en el centro de simulación, en mi caso, y los estudiantes en su casa, pudimos hacer una actividad que generó algo que es bien importante en la simulación, que es un cambio en el engagement cognitivo de los alumnos, que uno puede observar en el hecho de que las cámaras mágicamente aparecen después de realizar la actividad. Y entonces, no solo uno llega al punto de poder entrenar una competencia que es parte de una tarea más compleja, como la frecuencia de las compresiones, sino que también genera un efecto catalítico en la forma de abordar el aprendizaje de los estudiantes, que ellos expresan en sus evaluaciones con comentarios muy positivos a la oportunidad de aprendizaje que pudieron tener recién llegando a la universidad. ¿Cómo hacíamos en otro contexto para poder mantener el desarrollo de competencias de toma de decisiones, de razonamiento clínico, de enfrentamiento de casos complejos, sin poder pisar los centros de simulación, que fue algo que nos afectó por un tiempo largo y que todavía en el fondo incide en nuestras prácticas? Ahí tuvimos que aproximarnos al mundo de los simuladores virtuales, que los manteníamos bastante lejanos de nuestra práctica porque nos gustaba mucho hacer la simulación presencial, todavía creemos que es nuestra mejor arma. Y comenzamos a explorar distintos medios de simulación. Partimos con esta app de simulación que se llama Full Code, que es un dispositivo, un recurso dispuesto para poder ser usado en los celulares de cada uno de los participantes, que es desarrollado por expertos en el área de urgenciología y que nos permite abordar el razonamiento clínico, la solicitud e interpretación de exámenes de laboratorio, y que está validado por expertos clínicos. Nuestro problema es que existe conceptualmente una barrera del idioma al estar este software en inglés, y que el enfoque que tiene es principalmente para el uso en medicina,
y que a nivel institucional en el fondo eso es un determinante porque nosotros tenemos varias carreras y teníamos que buscar algo que sirviera a más de una. La forma en que utilizamos este simulador fue de manera sincrónica, con el docente presentando la pantalla y cediendo los controles o el manejo a un estudiante con debriefing guiado por instructor. El segundo software que exploramos fue DESIM, que lo exploramos tanto para el uso en medicina como para el uso en enfermería, y finalmente ya se adoptó de manera estable, tanto el año pasado como este año, para las prácticas de la carrera de enfermería en pediatría y en gerontología. Es un software que no tiene la barrera del idioma porque se puede utilizar la función de traducción de la red, y entonces los estudiantes pueden realizar bien la actividad y se maneja también de manera sincrónica con debriefing guiado por instructor. En las dos asignaturas se trabaja en demostraciones en grupos grandes para el inicio, particularmente en pediatría. Se trabaja en grupos pequeños de no más de 5 estudiantes, cada uno asume un rol dentro de la atención del paciente, y el debriefing es cofacilitado por 2 profesoras formadas en simulación y expertas en urgencia pediátrica, una, y la otra en UCI pediátrica. El siguiente software que nosotros exploramos fue Body Interact, que es una simulación basada en web, que nos ha resultado bastante funcional para el abordaje de la enseñanza de urgencia, tanto para estudiantes de medicina como de enfermería. Con los mismos casos logramos en el fondo trabajar con los 2 alumnos, nos ayuda en el razonamiento clínico, exámenes de laboratorio, también está validado por expertos, no tiene barrera de idioma y lo usamos de la misma forma, sincrónico y con debriefing guiado por instructor. Este fue el software que decidimos comprar para poder tener también un recurso de uso asincrónico con feedback automático, suponiendo que cuando uno realiza simulaciones asincrónicas con feedback automático, este reporte que te entrega el simulador en la interacción individual de cada estudiante puede ayudar al estudiante a gestionar mejor su aprendizaje y amplifica en el fondo las oportunidades o las posibilidades de interacción, porque los estudiantes en un supuesto teórico usarían el software más allá del espacio en el que cohabitan con el instructor. En el análisis que hemos hecho a aproximadamente 10 meses del uso del software respecto de las tasas de uso autónomo, hemos encontrado que las tasas de uso autónomo son altas y se acercan al 100% o son del 100% en los internados, que son los 2 años finales de la carrera de medicina y el año final de la carrera de enfermería, cuando se trabajan primero de manera asincrónica con feedback del propio software, y se hace una sesión de revisión posterior con el tutor para aclarar las dudas que el software pudo dejar. O sea, es una mezcla de asincronía con sincronía. Cuando se programó al final del semestre del año pasado como una especie de acelerador, gimnasio, entrenamiento, previo a los exámenes finales, tuvimos la segunda tasa de uso más alta, que se acercó al 70% en los distintos grupos. Pero cuando usamos esto como un recurso estable dentro del semestre, observamos que las tasas de uso autónomo de los estudiantes, de manera agrupada por asignatura, caen, siendo bastante bajas durante el semestre en los grupos más grandes. O sea, cuando un profesor planifica, voy a dejar esto para que lo usen 40 estudiantes, o cuando los utiliza en grupos de 30 estudiantes, y particularmente en nuestro caso, en el uso en pediatría para medicina, las tasas de uso han sido no mayores al 25%. No tenemos datos del reporte de uso autónomo en enfermería. ¿Qué nos pasa con este dato? Que en realidad nos cuestionamos un poco cuál es la utilidad de ese uso autónomo con feedback, y entonces lo que hacemos es aplicar una encuesta respecto de la facilidad de uso del software en los distintos niveles. Estudiantes de medicina de 4º año, de enfermería de 3er año y los estudiantes de medicina del internado. Y lo que observamos es consistente con las tasas de uso. Los que utilizan más, que son los internos de medicina, son los que dicen que el software es más fácil de utilizar, y los que utilizan menos, que son los estudiantes de enfermería
y el grupo de pediatría son los que relatan que el software no es tan fácil de usar para ellos. Ahí las explicaciones pueden tener que ver con el contenido, con el diseño del material y necesitamos quizás mirar un poco más cuál es el real beneficio que estamos obteniendo de la simulación asincrónica con feedback en estos simuladores virtuales. ¿Qué comenzamos a hacer después? Porque teníamos un duelo grande de nuestras simulaciones presenciales. Nosotros desarrollamos escenarios en un eje curricular que en medicina está centrado en el razonamiento clínico y son escenarios que por tiempo largo teníamos creados para ser utilizados con un simulador ALS y con SIMPA. Y entonces fueron recursos que pudimos transformar y trasladar a la plataforma digital usando LEAP como un monitor extendido, más un paciente estandarizado o el propio tutor haciendo de paciente simulado. Y si me permiten compartir el sonido de este computador por un minuto, lo que quiero es que observen cómo se da la dinámica de interacción cuando un grupo de estudiantes, a los cuales les hemos dicho que uno va a actuar de médico y los otros son su equipo, que le puede colaborar, enfrentan una situación de un paciente simulado que está puesto a la derecha y observan cómo se comporta su monitor. Es solo un minuto y luego seguimos. Ya, quiero ver de nuevo cómo está la vía aérea, respiración, pero es que no puedo rechequear el ABC con el paciente convulsionándose. Proteger la vía aérea, quiero proteger la vía aérea. Después del lorazepam viene fenitoína, ¿o no? Ya han pasado 10 minutos que el paciente lleva funcionando. Ya, un estatus convulsivo. No acuerdo. A ver. Ya, si lleva menos de 10 minutos de fenitoína, si lleva menos de 30 a 60, Si podemos observar en el fondo lo que logramos en la interacción, logramos que los estudiantes hicieran un cierto engagement cognitivo con la actividad, logramos que al menos un par de ellos colaboraran en la toma de decisiones respecto de un caso que es difícil, el manejo de un estatus convulsivo, y por qué escoger un estatus convulsivo, porque es una situación crítica en la cual probablemente los estudiantes de medicina en el nivel de internado no tienen opción de manejarla ellos mismos. Cuando ocurren en el contexto clínico real, están muy supervisados y no son ellos quienes manejan esta situación. Por lo tanto, puede hacer sentido generar un aporte a su actividad clínica real, trabajar con estos escenarios. Hicimos una serie de escenarios en los que abordamos temas de compromiso de conciencia, infarto, lo mismo que usábamos en la práctica clínica real, y los trasladamos hacia algo que no podíamos hacer dentro del centro de simulación y que era, una vez manejada la urgencia, con las competencias y al nivel de un médico general recién egresado, en casos en que fuera necesario, realizar una interconsulta a un especialista. En nuestra universidad, el hospital se encuentra en una zona geográfica bastante distante, por varios kilómetros y por lo menos a 40 minutos o una hora de la clínica donde están los especialistas que hacen clase a los estudiantes. Entonces, esta forma virtual nos permitió realizar la simulación virtual con estudiantes que atendieran el caso y luego, cuando necesitaban hacer una interconsulta a un especialista de la clínica, sumarlo para que se hiciera la simulación de la interconsulta. En esta imagen lo que ustedes observan es la ejemplificación de un escenario de una taquicardia producto de un exceso de hormona tiroidea, era un caso de tormenta tiroidea. Si observan a mano izquierda, el valor de presión sistólica es muy alto, con un valor de presión diastólica bajo, que es bastante típico de cómo se producen estas situaciones, y quien está bajo con anteojos es el endocrinólogo con quien ellos están haciendo la decisión
de cómo hacer el manejo de los antitiroideos, del radioyodo o de la cirugía para terminar de controlar algo que no fue tan controlable solo con el beta-bloqueo. El concepto, entonces, es dentro de este espacio simulado virtual, generar esta situación de urgencia, que los estudiantes asuman el rol y trabajen resolviendo el caso, luego hacer un debriefing en 3 fases, analizar el manejo que han tenido y pasar a hacer una segunda simulación donde ellos hacen la interconsulta con el especialista. Los especialistas con los que hemos trabajado son urólogos, endocrinólogos, reumatólogos, neurólogos y hematólogos, y entonces hacemos un segundo debriefing de la situación. Lo que hemos encontrado en esto ha hecho bastante visible que el proceso de interconsulta podía ser perfeccionado, porque había ciertos elementos de la forma de entregar y que tenían relación con la entrega de la gravedad o del pronóstico que los alumnos no estaban considerando y que los profesores tampoco estaban guiando. Y en ese sentido hemos ganado para el aprendizaje de los estudiantes. Con estas formas de simulación que estábamos haciendo, simuladores virtuales de bajo costo basados en apps, simuladores virtuales basados en web, y esta simulación con LEAP, decidimos volver en el fondo al nivel 1 de Kirkpatrick, preguntándole a los estudiantes cuál era la percepción de aprendizaje que ellos tenían con estas metodologías, y tanto la relevancia de las simulaciones para su aprendizaje como la utilidad de las simulaciones para el aprendizaje fue muchísimo más alta para las simulaciones que hicimos con LEAP y que incluían el debriefing del tutor en sala, y también para estas que tenían los interconsultores como un segundo recurso. Si bien a los estudiantes les parece que son menos fáciles en su implementación, las valoran como un recurso de mayor riqueza. Y la satisfacción en el fondo que expresan al término de sus rotaciones se acompaña también de su posibilidad de acelerar ciertos procesos cognitivos justo antes de entrar a sus internados o en paralelo con el trabajo en sus internados. Hasta el momento estamos centrados en cómo se enseña. Una pregunta importante respecto de esto es cómo podemos evaluar con estas simulaciones y también qué tanto logramos en aprendizaje con estas formas de simular que estamos teniendo. Y entonces nuestra primera decisión fue explorar la realización de un OSCE sostenido de manera virtual, donde en el fondo situamos en su casa a pacientes estandarizados, realizando una atención de teleconsulta. Situamos dentro del espacio de Zoom un observador o evaluador, que es uno de los docentes del curso, que está de acuerdo, sintonizado con otro grupo de docentes. Este es un grupo de 14 profesores que manejan los mismos contenidos, manejan las mismas pautas y que realizan entonces esta actividad donde cada alumno entra a una sala diferente a ver exactamente el mismo caso. Y entonces tenemos Pamela Herrera 1, Pamela Herrera 2, Pamela Herrera 3, Pamela Herrera 4 y así. Esta estructura la planteamos representando casos con distintos momentos del ciclo vital. El paciente Juan Pérez, que está aquí a la izquierda, es bastante mayor que las Pamelas Herrera, que son de otro momento del ciclo vital y por lo tanto representan otras patologías. Y cuando construimos el teleosque, decidimos dentro del formato de evaluación incluir 3 estaciones de contenido similar, variabilidad en el fondo en la edad del paciente y en algunas comorbilidades, pero en esencia la metódica de la anamnesis era la misma. 3 estaciones que eran idénticas a las hechas el año 2019, que era la estación de tos, diarrea y dolor articular, particularmente dolor de rodilla, y comparamos el aprendizaje demostrado con cada una de ellas. El tamaño de los grupos es menor en el año 2020, porque cuando se administran estas estaciones en un espacio presencial, por el tamaño del circuito que tenemos, podemos poner más alumnos que lo que podíamos poner en esta sala virtual. Y no encontramos diferencias que demostraran que aprendían menos
Con la simulación en línea, al revés, pareciera ser que pudieron demostrar más, y esto lo atribuimos a que por el temor a la falta de conexión, nosotros le dimos más tiempo a la estación en línea que a la estación presencial. Sabemos que la muestra es una muestra chiquitita y sabemos que estamos atrapados con el hecho de que la muestra que podemos tener es la cohorte que vamos a conseguir, pero analizamos posterior a la implementación cuál era la potencia del análisis, y era una potencia buena que permitía en el fondo decir que estos resultados son efectivamente reales. Hicimos esto primero en un OSCE formativo a nivel de tercer año, después lo hicimos en el OSCE sumativo a nivel de tercer año, y entonces nos movimos hacia hacer un OSCE sumativo de final de carrera para el egreso de los alumnos de medicina, con el trabajo de hormigas detrás de una infinidad de computadores y cables de Mariana Jaue, que está ahí de espaldas, y mío, y de otro grupo de personas, pero sin Mariana esto no se puede. Y construimos un blueprint en el que hicimos confluir 4 estaciones de teleconsulta y 2 estaciones de manejo de urgencia, siendo una estación de manejo de urgencia de un paciente crítico en patología tiempo dependiente y la otra de una urgencia sin riesgo vital. Los estudiantes entran a la sala y lo primero que leen es lo que está aquí abajo a la derecha, que es la información de lo que se espera que ellos hagan dentro de la estación. En el minuto en que ellos leyeron esas instrucciones y están listos para comenzar su estación, llaman al paciente para que ingrese a la sala de atención. Los pacientes entran a la sala de atención caracterizados, él está con una pechera celeste, y al fondo ponemos un fondo virtual que parezca el contexto de urgencia. Ella está con ropa de casa y este es el contexto de un box de atención ambulatoria, y nuestro propósito con eso es eliminar esa carga cognitiva que puede tener el estudiante no reconociendo que hay detrás. El fondo virtual agregó un elemento que simplificó la tarea y que no estaba en el OSCE que habíamos hecho los alumnos de tercero. El evaluador se sitúa con la cámara apagada detrás de esta pantalla, y un coordinador del teleOSCE va saltando de una estación en la otra para verificar que todo marcha bien. Se registra todo en video y los videos se utilizan para una segunda evaluación en caso de fallo. Este OSCE nos permitió tener exactamente la misma tasa de reprobación que teníamos con el OSCE presencial de fin de carrera, que es de aproximadamente 5%. Y agregamos en esta circunstancia que cada uno de los pacientes simulados aplicó el instrumento Communication Assessment Tool que está descrito en la cita de allá abajo, como una medida de poder generar a los estudiantes un reporte de cuál fue la percepción que los pacientes simulados tuvieron de la atención durante el encuentro OSCE, reporte que se les enviaba por un correo individual, de la misma forma que está descrito el texto en la diapositiva. ¿Qué nos pasó luego? Nos pasó que nos liberaron las cuarentenas, pero fue de manera asimétrica, y entonces teníamos estudiantes que podían ir al centro de simulación y nosotros queríamos abrirlo, y había estudiantes que no podían ir y que tenían que quedarse en su casa. Entonces la institución desarrolló este concepto que se llama HyFlex, y nosotros lo llevamos a simulación, como ustedes pueden ver aquí, con recursos muy mínimos, el celular de un estudiante sostenido en una caja de guante a los pies del paciente simulado, para esta chiquilla que en ese minuto estaba en su casa a más o menos 250 kilómetros del lugar donde los demás estaban haciendo la simulación. La forma de hacerlo llevó un poquito a un extremo el uso de la tecnología, porque una brecha que podíamos encontrar es que los estudiantes que están en sus casas conectados por Zoom pueden ver la dinámica general de la interacción en la sala, pero no pueden ver el monitor. Entonces, para afectar el monitor a los que estaban en la casa, lo que nosotros hicimos fue permitirles que desde la pantalla vieran la dinámica de los compañeros, pero controlamos en un software Leap Fundamentals exactamente el mismo caso que estábamos manejando acá en el simulador con su software de control dentro de la sala de simulación. ¿Y quién actuaba como cámara de transmisión? Sus compañeros, con un iPad, con un celular, con lo que fuese. ¿Qué han dicho los estudiantes de estas actividades? Los estudiantes han reflejado el hecho de que, comparado con no hacer nada, esto para ellos es muy valioso, porque para el setting mental de los estudiantes
el no tener prácticas es algo costosísimo, y la simulación fue lo más cercano que tuvieron para reemplazar un poco o suplir esa carencia de práctica real. Los estudiantes nos dieron feedback que nos tranquilizó respecto de la forma en que nosotros guiamos nuestra práctica, tanto desde la planificación como del clima y de la seguridad que estábamos logrando también en la simulación virtual. Ellos no consideran que esto sea idéntico a la práctica clínica, sino que consideran que es una herramienta que les permite acercarse a la práctica clínica y valoran el orden y la organización porque este orden de objetivos les permite tener una visión más clara. Y nuevamente valoran también el espacio de discusión que se puede generar. Yo creo que las grandes lecciones que nosotros sacamos de esto son que el instructor es el que hace la diferencia, que buena parte del trabajo de planificación que uno tiene por largo tiempo no tiene por qué perderse, que los estudiantes se van a beneficiar de una práctica simulada remota versus una no práctica, pero también que hay que ser metódico en el registro y en el análisis de los resultados, porque pudiera ser que nos llevemos sorpresas como que el uso de pacientes simulados a distancia logra el mismo aprendizaje que pacientes simulados presenciales, y eso quizás nos permite descomprimir la tensión de cómo vamos a manejar los aforos en nuestros centros de simulación en los próximos años, en los próximos meses, en las próximas semanas. Junto con agradecer lo que ustedes nos han permitido de tiempo y la escucha, quisiera pedirles un minuto de atención para compartirles algo que es un orgullo. Hemos tenido durante un tiempo la colaboración de varias personas de Latinoamérica para desarrollar recursos para guiar la práctica de nuestros docentes. Son recursos gratuitos, ustedes los pueden buscar en la página web de nuestro centro. Es un manual para la inserción curricular con infografías que nos agradaría mucho que puedan utilizar desde ahora. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Voy a dejar de compartir para no ocuparle más tiempo al resto del equipo. Agradecemos a la participación de la doctora Soledad Armijo. Muchas gracias, Sole, por la gran contribución el día de hoy. Vamos a volver a reunirnos en este espacio de preguntas que vamos a tener en un minutito más. Así que les recordamos a cada uno de ustedes que está acompañándonos el día de hoy, realizar sus preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas que se encuentra en la barra inferior de la pantalla, y todo nuestro equipo está intentando contestárselas y también llevárselas a los expositores una vez terminada, ¿cierto?, la presentación que vamos a invitar ahora a nuestro segundo expositor. Queremos invitar esta tarde al doctor Andrés Díaz Gaidó. Él es médico cirujano de la Escuela de Medicina de Juan Corpas, Bogotá, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos de la Universidad Tecnológica de Pereira, en Colombia. Es fellow en simulación clínica del Hospital Virtual de Valdecilla, en España, doctorado en educación de la Universidad de Caldas, en Manizales, Colombia, y actualmente es el vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, FLASIC, que nos va a entregar sus consideraciones sobre la importancia de la utilización de las metodologías de enseñanza virtual con simulación. Buenas tardes, doctor. Les damos la palabra. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola a todos. Muchas gracias a Lerdal por la invitación. Muchas gracias también a todos los asistentes por estar aquí escuchando estas palabras que tenemos para compartir y algunas reflexiones. En mi calidad de cierre de esta presentación magnífica que nos ha hecho Soledad, digamos que vamos a compartir algunas de las experiencias que tuvimos aquí en Colombia y luego hacer una reflexión de lo que se ha dicho hasta el momento en este evento. Muy bien, el 2020 para todos nosotros pues fue un gran cambio, sin lugar a dudas. Pasamos de estar en los centros de simulación, de estar en las aulas de clase, a estar en las aulas virtuales. Y eso, pues, digamos que ha traído alguna problemática. Pensamos era una solución dar clases de manera virtual, utilizar las plataformas, las tecnologías de la información y la comunicación
para lograr que nuestros estudiantes siguieran aprendiendo en medio de una pandemia donde el riesgo de contagio era inminente y por ende teníamos que cerrar las facultades de medicina y teníamos que cerrar los centros de simulación. Sin embargo, a pesar de que nosotros queríamos hacer algo más activo, hay algunos problemillas que pueden generarse con la educación a través de una plataforma, y más cuando hay desigualdad social, ¿no? Tiene algunas ventajas utilizar esta tecnología, digamos que nos podemos acercar, podemos seguir compartiendo y construyendo conocimiento, pero tiene muchas debilidades. Pues los estudiantes la narraban como que hacía falta simulación clínica, y es que la simulación clínica es muy necesaria en la educación contemporánea. La simulación clínica en medio de la pandemia comenzamos a utilizarla nosotros para desarrollar equipos de alto rendimiento, porque era claro que necesitábamos poner con un conocimiento, un entrenamiento a las personas que estaban en la primera línea de atención, en uso de equipos de protección personal, manejo de vía aérea, conocimiento de la enfermedad, etcétera. Para esto utilizamos simulación haciendo algunos ajustes para el aforo en cuanto a la bioseguridad, pero sin perder la rigurosidad que requiere la simulación clínica. Mi trabajo es en medicina intensiva, en medicina de emergencias, y ahí es donde yo enseño. Y pasamos entonces del 2019 de estar con todos en el centro de simulación, de estar reunidos, a buscar opciones que nos llevaran a construir conocimiento en nuestros estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado. Nosotros contemplamos la simulación clínica de una manera bastante estructurada. No solo es el saber disciplinar, sino también trabajamos mucho sobre factores humanos, habilidades no técnicas, carga cognitiva, y utilizamos también estrategias metacognitivas. Eso mismo lo llevamos entonces con un modelo de simulación a distancia, donde utilizábamos lo mismo. Teníamos un director de escenario, tal cual lo teníamos en un centro de control, teníamos confederados, teníamos un paciente estandarizado, que era una persona que está entrenada en actuación, y teníamos a nuestros participantes. Pero bueno, uno puede hablar desde que está muy bien realizarla, pero necesitábamos datos, y decidimos hacer un estudio con el Instituto Tecnológico de Monterrey y con la Universidad Católica del Ecuador. Hicimos con estudiantes de pregrado y de posgrado. El posgrado era de anestesia, y utilizamos algunas herramientas que ya habíamos utilizado previamente para el entrenamiento de equipos de protección personal y la carga cognitiva. Desarrollamos una escala para evaluar el performance. Pues en ese performance lo que encontramos es que había mejoría desde un estudio de pre y post. Había mejoría notable en el desempeño en hacer el diagnóstico sobre COVID-19, en el tratamiento y en el aspecto declarativo del uso de equipos de protección personal, lo que ya habíamos hecho previamente en el escenario de simulación presencial. Ahora lo llevábamos a la virtualidad. También entrenábamos habilidades no técnicas, en este caso conciencia situacional y comunicación, y el resultado fue bastante favorable con unas diferencias estadísticamente significativas. ¿Qué más quisimos ver? Quisimos ver si había percepción de aprendizaje con esta relativamente nueva tecnología, y sí, había una percepción de aprendizaje. La herramienta tuvo una buena consistencia interna. ¿Y qué era lo que nos ayudaba a aprender más? Porque, claro, está la parte instrumental, que es importante que la conozcamos, pero también tenemos que conocer cómo es que aprenden las personas y qué es lo que lleva a que una metodología o una herramienta que utilicemos para enseñar y para aprender, recordando el triángulo didáctico de Brousseau, nos ayuda a ser mejores, ¿no? Tanto en desempeño como en el aprendizaje. Pues encontramos que el enganche cognitivo es supremamente importante, algo que ya nos mencionó ahorita Soledad. El enganche cognitivo es supremamente importante, y esto tiene que ver mucho con la motivación que tenga el estudiante, porque esta tiene que ser autotélica. Uno de los miedos que nosotros teníamos al hacer telesimulación o simulación sincrónica en línea, en tiempo real, era que los estudiantes no percibieran esto con realismo, ¿no?
Y no, fíjense que la relación que hay es bastante favorable entre aprendizaje y la percepción de realismo. Uno diría, pero ¿cómo realismo si están lejos? Es que eso depende mucho del esfuerzo mental que haga el estudiante para estar inmerso en el proceso educativo que nosotros querramos llevar a cabo. Y la comunicación, uno diría, es uno de los problemas, uno de los déficits que tenía la educación a distancia, que fue lo que vimos en una de las diapositivas iniciales. Aquí la comunicación se logró entrenar, se logró mejorar. Ellos buscaron formas para lograr una mejor comunicación, una comunicación asertiva y en asa cerrada. Incluso mejoría en la conciencia situacional. También evaluamos la calidad del debriefing que nosotros pudiéramos hacer después de un escenario simulado a través de una pantalla y utilizamos la escala DASH. Y fíjense que el debriefing resultó ser de muy buena calidad. Es decir, es posible hacer simulación en línea a través del uso de estos software. Ya Soledad pues, nos ha hablado muchísimo de esto. Pero entonces el debriefing es posible hacerlo y es posible hacerlo de muy buena calidad. Pero claro, hay limitaciones, ¿no? Que tiene y hay fortalezas que puede tener cualquier metodología, incluida la simulación a distancia. Una de las más sorprendentes es el realismo. Entonces, claro, eso depende mucho del esfuerzo que haga el centro de simulación o los instructores en lograr que estos participantes lo perciban como real desde lo que nos toca a nosotros. Pero también depende mucho de la inmersión que haga el estudiante. La interacción en tiempo real con sus pares, la práctica social, sabemos que la simulación clínica es una práctica social y es una práctica social que podemos llevar en la virtualidad. Y en las debilidades que le encontraban los participantes era la intermitencia que pudiese haber en la comunicación dependiendo de la velocidad del Internet. Pero claro, es que estamos en unas regiones de ingresos bajos y medios donde hay problemas todavía con conectividad. Muy bien, nosotros nos enfocamos mucho en el trabajo que hacemos en las investigaciones en factores humanos, ¿no? Y los factores humanos han demostrado ser supremamente necesario desarrollarlos ahora mismo en la pandemia, porque muchos de los infectados en cuanto a el equipo de salud, pues ha sido por esto. Nosotros comenzamos a evolucionar ya de irnos desde una pantalla hasta volver al centro de simulación y utilizando un Osmo y un teléfono móvil que tuviese una buena resolución de cámara, logramos hacer una telesimulación, ¿no? Eso es una especie de un reality. Entonces hay gente que está dentro del centro de simulación y los estudiantes pues están a distancia, estarán en sus casas. Y se representa lo que nosotros querramos mostrar. Entonces pasamos del 2020 de hacer la simulación a través de una pantalla con la tecnología LIP a volver al centro de simulación, seguir utilizando las tecnologías de la información y la comunicación y tener gente en el centro de simulación. Los que estábamos antes en el centro de simulación, pues estamos todavía allá haciendo las simulaciones, solo que los participantes están en su casa. Y eso lo hicimos en muchos escenarios, trauma, en este caso les estoy mostrando de cuidado crítico cardiovascular, con otros simuladores que nos muestran la hemodinamia, la ventilación mecánica con ventilador mecánico real, con bombas de infusión reales, con todo real, como sería en un escenario de alta fidelidad. Utilizamos también pacientes estandarizados y luego vimos que era posible trasladar ese aprendizaje que se hacía de manera remota a el escenario de simulación, porque hacemos alternancias. Y los estudiantes revisan la parte teórica y practican algunas destrezas, sobre todo las habilidades no técnicas, a través del Zoom, que es no tengo conflicto de intereses, pero es la plataforma que utilizo. Y luego era posible que lograran ese mismo desempeño que tenían en la virtualidad, llevarlo a la escena presencial en el centro de simulación. Pero uno dice, bueno, sí, puede pasarse de la simulación en línea a la simulación presencial. Eso es posible. Ya vimos que el enganche cognitivo se mantiene, así que aquí el rendimiento era muy bueno. Sin embargo, uno tendría que ver si eso luego es trasladable a la vida real, ¿no? Porque tenemos que ver a todos los niveles. Soledad nos nombró a Kirkpatrick, pues tenemos que llegar a los niveles altos. Tenemos que llegar a nivel 3 y 4.
Entonces, nosotros el 2019 hemos desarrollado un inventario de transferencia. Eso lo publicamos pues en esta revista y ese mismo lo utilizamos ahora para ver si el aprendizaje que se daba de la telesimulación lograba llevarse a la práctica clínica. Desde la percepción de los estudiantes, pero también desde la perspectiva de los empleadores, es decir, de los jefes directos, de los profesionales de la salud, que es en quienes estamos haciendo nosotros este trabajo. Estos datos son preliminares, los traje hoy para ustedes, me puse en la tarea de ver cómo íbamos, porque todavía el estudio no ha terminado. Y en general, pues son equipos multidisciplinarios, porque lo que hacemos nosotros en educación médica continuada es interdisciplinaria, y es gente que está trabajando su gran mayoría en las unidades de terapia intensiva, que es en lo que nosotros nos enfocamos, o en las salas de extensión, de expansión. En cuanto al inventario de percepción de transferencia, la percepción de que hayan podido trasladar ese aprendizaje de la telesimulación a la vida real, a su práctica clínica cotidiana en sus escenarios, pues es bastante alto. Hay un gran grado de acuerdo y la consistencia interna del instrumento pues está siendo muy buena, pues similar a la que tuvo en el estudio original. Estamos en esa parte, vamos luego a hacer los datos, los tendremos luego de la percepción que tienen los empleadores o los jefes directos, los jefes clínicos de estos equipos que nosotros formamos en el centro de simulación. Muy bien, eso en cuanto a lo que quería compartirles en datos de lo que puede ser y cómo pueden aprender y cómo pueden transferir las personas a través de la simulación a distancia. Y ahora me gustaría hacer una reflexión de lo que hemos hablado el día de hoy. Digamos que yo concibo la simulación como el uso de dispositivos en lugares específicos por personas entrenadas en técnicas especiales para imitar contextos, ¿no? Eso es lo que hacemos en la simulación. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Pues generar aprendizajes, construir conocimiento, desarrollar habilidades, técnicas y no técnicas, ¿no? Eso es lo que hacemos. Y fíjense que la simulación a distancia cumple con los requisitos que nos planteaba el triángulo didáctico, donde hay un saber que tiene que ser entregado y debe ser aprendido, un docente que intermedia ese aprendizaje y un estudiante que debe aprender y desarrollar habilidades. Nosotros trabajamos en centros universitarios, así que nuestro deber es formar. Y si nosotros reflexionamos sobre lo que estamos haciendo utilizando plataformas para generar estos aprendizajes, para permitir el desarrollo de destrezas, estamos cumpliendo con esto. Es decir, la simulación funciona, la simulación presencial, digamos que ya hay suficientes datos en la literatura sobre eso, y hay datos de que puede ser transferido a la práctica clínica. Pocos, desafortunadamente, se requieren más trabajos allí. Y tenemos que averiguar un poco más también cómo es que se genera ese aprendizaje, ¿no? Ya hemos visto que el enganche cognitivo es súper importante, más que importante, yo diría fundamental, para que se pueda construir aprendizajes, ¿no? Entonces, la simulación es una práctica social y esa práctica social divinamente la podemos llevar a la telesimulación o la simulación a distancia, pero necesitamos formación docente. Hay que formar a los docentes, pienso que es uno de los aspectos más importantes y a lo que le debe poner cuidado una universidad o algún centro de simulación o un hospital que tenga centro de simulación para lograr estos desempeños, porque es de parte y parte. El estudiante tiene que estar inmerso, pero también el equipo que está encargado de la formación pues tiene que estar muy bien estructurado. Entonces, esa sería mi reflexión final. Luego quedaré para las preguntas, con mucho gusto, si las hay. Muchas gracias, doctor, y le voy a pedir que se quede con nosotros para iniciar esta ronda de preguntas. Especialmente agradecemos su reflexión final que viene a unir, ¿cierto?, todo lo que nos dijo Soledad al inicio y todo lo que muchos
de los académicos que realizan simulación tanto en el pregrado como posgrado de formación continua están desarrollando en este año y medio que llevamos de pandemia también, y pudiendo capacitar y llevar, ¿cierto? Y que va a ser uno de los puntos que vamos a partir en esta ronda de preguntas esta tarde. Así que muchas gracias, doctor, por ese cierre de estas dos presentaciones que hemos tenido, ¿cierto? A lo largo del chat. Muchas felicitaciones para ambos. Me gustaría, no sé si, Sole, ahí estás, una pregunta que se generó y que es para ambos, así que ahí voy a pedirle, ¿cierto?, a Soledad y después, Andrés, si nos puedes contestar. Preguntan y señalan para ambos si hubo resistencias para la implementación de la simulación de manera virtual de parte del equipo docente. Si fue así, ¿cómo lo trabajaron? Sole. Como todo cambio, sí, hubo resistencia. La forma de trabajarlo fue orgánica. Nosotros generamos una guía metodológica que le entregamos a los profesores. Hicimos varias sesiones de acompañamiento, hicimos varias sesiones de capacitación en el uso de dos de los software, BuddyInteract y DSIM. Permitimos y escuchamos las opiniones de cada uno de cuáles eran las potencialidades de uso, y fuimos tratando de hacer alianzas para ayudarlos a avanzar. En el uso del software con feedback asincrónico, les simplificamos la tarea, porque de hecho la programación de las sesiones individuales de los alumnos se las hacemos nosotros, no las hacen los profesores. Ellos nos mandan un correo donde dicen quiero poner a todos estos alumnos para el caso tanto, y nosotros les programamos todo eso. Nosotros les generamos después el reporte de uso también. Entonces hicimos lo mismo que hacemos en el centro de simulación, a tratar nosotros de conocer muy bien el instrumento, tratar nosotros de explorarlo para conocer las potencialidades, proponérselos, avanzar con las personas que se sintieron más dispuestas a avanzar, capacitarlos, acompañar y simplificarles la tarea. Perfecto, gracias. ¿Y para ti, Andrés? Bueno, yo pienso que siempre lo que sea nuevo va a generar resistencia. La simulación todavía sigue teniendo resistencia. ¿Cuántos años lleva la simulación clínica y todavía hay gente que es muy reacia a utilizarla? Cuando hemos visto que hay un corpus teórico bastante fuerte ya disponible en la literatura. Con la telesimulación fue similar. Digamos que el centro de simulación donde yo trabajo pues tiene la ventaja de que es privado, así que el cambio fue bastante rápido, pero en el entorno universitario, porque estamos ligados a algunas universidades, sí hubo un poquito más de resistencia, pero a través del diálogo y de la necesidad de plantear formación para los docentes, comenzó a hacerse. Y en ese momento pienso que está generando un muy buen desarrollo en el pregrado, sobre todo, que es donde lo han comenzado a implementar. Entonces yo pienso que la conversación, el diálogo con las personas que son encargadas de manejar los recursos, la dirección, es súper importante para plantear la necesidad de formar. Si nosotros formamos bien a los docentes, pues le van a ver las bondades que tiene. Porque claro, cuando es muy desconocido, no, eso para mí no, las nuevas cosas no, mejor estar en mi statu quo. Bueno, eso iría muy bien con las teorías del cambio, ¿no? Están en el estado de precontemplación y luego que lo ven dicen, es necesario que avancemos en estos sentidos. Y en relación a esa misma que usted nos acaba de mencionar, nos preguntan y señalan en el chat, dice, doctor, ¿qué recomendaciones desde su experiencia nos puede compartir para mediar esa integración entre la teoría y la práctica simulada? Vale, gracias por la pregunta. Yo concibo a la simulación clínica precisamente como una mediación docente entre el aula de clase y la práctica clínica. Nosotros, yo pienso que estamos ahí en ese intermedio. Desde la experiencia que nosotros hemos tenido, pienso que
insistir en los procesos de formación. Es que se liga con la respuesta anterior. Muchas veces nos concentramos solo en la parte declarativa del aprendizaje y otras veces nos encargamos del aspecto procedimental del aprendizaje. Pero esto es necesario integrarlo. Las prácticas simuladas, bien sea a distancia o bien sea presenciales, obviamente la simulación a distancia tiene problemas con habilidades motoras, aunque ya hay algo de teoría que nos muestra que divinamente se pudieran hacer algunas cosas a distancia, ¿no? Entonces, yo pienso que ese diálogo que se debe generar al interior de las instituciones es lo que nos puede ayudar a que se implemente. Una vez que se implemente, que está insertado, aprovecho para hacerle cuña al manual de Soledad, de inserción curricular de la simulación, pues es que también se aplica para esta parte, porque es que estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo una práctica social a través de unas plataformas de la información y la comunicación. Perfecto, muchas gracias. Y sin duda eso es trabajo en redes, también apoyarse, y ahí tenemos una muy buena ejemplo de este trabajo en red. Soledad, otra pregunta para ti señala, ¿cuántas horas recibieron los alumnos del último año de medicina de simulación virtual y presencial en el 2020? Y si eso fue mayor o menor que los años anteriores. Están muteados. Tengo que prender el micrófono ya. Los alumnos de último año de medicina son los que menos recibieron horas de simulación, porque ellos efectivamente tuvieron solo 2 meses en que no tenían autorización para entrar a los campos clínicos. Luego de eso, a ellos se les autorizó por el Ministerio de Salud para entrar a los campos clínicos y se sumaron a la fuerza de trabajo en atención COVID en todos los frentes. Por lo tanto, fueron los estudiantes que tuvieron menos horas de simulación dentro de la carrera. Y usualmente son los que tienen menos horas de simulación, porque de hecho están en esa transición que dice Andrés, ¿no? Las horas de simulación nosotros las ponemos más en tercero, cuarto y quinto, que es la transición desde la clase teórica o la mezcla con la clase teórica hacia el campo clínico, y dentro del internado hay simulaciones para dinámicas de trabajo en equipo, para manejo de crisis y otro tipo de situaciones. Así que son poquitas. Quienes tuvieron más fueron un grupo chiquitito de estudiantes que tuvieron más o menos 40 horas de simulación semanal en un mes, y fueron los estudiantes que tenían condiciones de salud de sus familiares en sus casas que les hacían temer de ir a campo clínico. Y con ellos hubo que hacer un trabajo de tratar en el fondo de ofrecerles una actividad más segura, porque sus familias podían ser riesgosos frente a la pandemia. Gracias, Sole. Otra pregunta, y aquí en verdad es para ambos, ¿ya? Señala y les preguntan, ¿hasta qué punto esta simulación virtual que estamos hablando el día de hoy, según ustedes, reemplaza las prácticas presenciales? Andrés. Yo creo que no las reemplaza, sino que las complementa. Nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo es que la sustentación teórica la hacemos en línea y hacemos telesimulación con los estudiantes de pregrado, y a la siguiente semana van a hacer las prácticas de lo que hicimos. Y lo que estamos viendo es que el desarrollo de habilidades, el desempeño, los tiempos son supremamente más rápidos. Obviamente eso lo tenemos que medir. Hasta ahora estamos comenzando a hacer esa medición. Luego pues ya tendremos datos. Pero lo que subjetivamente lo que estamos viendo es que, porque los otros datos que tenemos son de profesionales de la salud. Pero ahora te digo, es pregrado, ¿no? Que eso es cuarto y quinto año. Entonces, no lo reemplaza, pero sí facilita. Es que hay cuestiones que hay que entrenar necesariamente en el centro de simulación de manera presencial, porque hay algunas limitaciones, pero sí favorece, lo potencia muchísimo ese desempeño que puedan tener en el centro de simulación. Es decir, que van a tener más oportunidad de práctica en los tiempos que están estipulados en la presencialidad, porque digamos que luego los debriefing no se centran solo en conocimiento, es decir, el gap no es solo de conocimiento, sino ya son cuestiones un poco más elevadas. Entonces,
es un complemento. Pienso que deben darse las dos. Sole. Te contesto yo. La pregunta era si reemplazan actividades. Yo te diría que es temerario el punto, porque decir que no reemplaza cuando tenemos evidencia de que aprenden lo mismo con paciente simulado virtual versus paciente simulado presencial para la competencia de anamnesis y para la habilidad de comunicación sería mentira. Por lo tanto, con los datos que nosotros tenemos en pregrado para esas competencias, sí deberíamos decir que podemos reemplazar la práctica simulada presencial con paciente estandarizado para anamnesis, razonamiento clínico y comunicación centrada en el paciente, haciendo excepción de las habilidades que tienen que ver con el contacto físico que se requieren para el examen físico. Y nos parece que esa es una información importante porque lo que estamos observando como tendencia en términos de pandemia para alumnos de cursos pequeños es que no vamos a tener la misma oportunidad de actividades presenciales con ellos que la que teníamos antes, y entonces saber que esto genera un buen medio de aprendizaje nos da tranquilidad. Creo además que los simuladores virtuales a nosotros nos han demostrado que funcionan como un acelerador cognitivo si es que nuestra inserción curricular permite que lo que programamos en el simulador virtual los prepare mejor para la simulación presencial. Y lo que yo estoy observando, no lo dije aquí porque es un poco más complejo, es que la profundidad de la reflexión que alcanzan los debriefings sobre razonamiento clínico y manejo de crisis es más grande hoy que la que tenía antes de incorporar simuladores virtuales. Y entonces en ese sentido no va a reemplazar mis simulaciones de alta fidelidad presenciales, pero me va a permitir focalizarlas mejor y me va a permitir lograr competencias que antes no estaba logrando con mayor facilidad. Así que no creo que deje de usar los simuladores virtuales. Sí creo que voy a dejar de usar LIP a distancia, porque lo que me pasa ahora que los veo en simulaciones presenciales haciendo lo mismo, es que es muy patente que si bien con el LIP lográbamos buen razonamiento, el nivel de integración de competencias que se logra cuando actúan en grupo efectivamente y presencial es muchísimo mayor. Entonces solo lo voy a dejar para emergencia. Perfecto. En relación a eso y tocando otra pregunta que nos realizan, y es para ambos también, señala, ¿cuál creen ustedes, y voy a partir contigo, Sole, porque puedes retomar de lo mismo que estabas diciendo, cuál es la actividad virtual que le resultó más atractiva a sus estudiantes? No fueron los simuladores virtuales. Te puedo decir que esa no es la más atractiva. Les gusta, pero también en eso hay trampa. La actividad virtual que más les gusta es la que está bien facilitada. Dije todo y no dije nada. No es el medio, es el instructor. Es cómo planificas lo que vas a hacer y cómo usas el recurso, cómo construyes el clima con ellos en la interacción y cómo guías el debriefing. Sin embargo, lo que les gustó menos fueron igual los simuladores virtuales. Perfecto. Andrés. Bueno, a nosotros es heterogéneo, ¿no? Pienso que lo que más les gustó fue la interacción que se podía dar entre pares estando seguros, ¿no? Es decir, la percepción de seguridad en medio de una pandemia es muy importante. O sea, para todos, pienso que para cualquier humano sentirse seguro es una cuestión de trascendencia. Les gustó mucho la reflexión que se daba después de, ¿no? Nosotros encontramos que los tiempos eran diferentes. Digamos que lo tradicional es que dediquemos 2 minutos de debriefing por cada minuto de simulación presencial. Aquí encontramos que casi son iguales, porque es que los tiempos para el habla que se toman dentro de una simulación virtual es diferente, ¿no? Pueden ser más prolongados. Claro, podemos utilizar chat de WhatsApp, podemos utilizar el chat del Zoom, podemos utilizar otras plataformas, pero igual eso lleva tiempo, porque escribir lleva tiempo. Entonces, eso, digamos que en los tiempos fue diferente, pero luego la reflexión era la misma reflexión. Si vamos a ver el tiempo de reflexión
virtual versus el tiempo de recepción, de reflexión presencial, es el mismo. Es el mismo. La relación es la que cambia, ¿sí? Entonces, eso pienso que tiene que entenderlo muy bien el docente. Y a diferencia de lo que nos plantea Sole, a los nuestros sí les gustaron los simuladores. Claro, estar viendo, y tanto cuando utilizábamos solo el LIP, o sea, solo la pantalla y lo transmitíamos, pues para los que no lo conozcan tanto, y ahora estarlo viendo e interactuando con otras personas en el centro de simulación, eso les encanta. Entonces, pienso que tiene muchas bondades. Sí que pueden ser un complemento a todos, y en relación a eso comentarles a ambos, y que para nosotros también es compartirlo con todos los presentes, una noticia que para nosotros nos pone muy contentos y que de última hora es que el software que tú mencionaste en la presentación, que es DISIN, fue mencionado, ¿cierto? Fue nominado para un premio CODI, que los premios CODI ya llevan 35 años, que ha honrado a miles de productos de software en educación virtual, y fue nominado como una de las mejores soluciones de laboratorio virtual dentro de las tecnologías que usamos hoy en día en la educación. Así que, como tú muy bien dices, Andrés, en verdad depende mucho del nivel del estudiante, depende mucho también de cuál es el objetivo que tiene para el aprendizaje, y como muy bien dijo Soledad, ¿cierto?, cómo el facilitador hace la integración, ¿cierto?, para ser utilizado en los distintos programas de asignatura y en las distintas carreras del área de la salud. Por último, y para cerrar esta ronda de preguntas, y esta también es para ambos, de acuerdo a su experiencia, ¿qué recomiendan ustedes para que la simulación clínica tenga importancia y estos aprendizajes puedan ser llevados a la simulación in situ o a la simulación para el entrenamiento en hospitales? Ahí, ¿quién quiera responder primero? Sole. Yo en esta ocasión hablé mucho de pregrado y no hablé de simulación integrada a sistemas sanitarios, ¿sí? ¿Qué recomendamos para llevarla a la simulación in situ? Me tendría que devolver a contar cómo hacemos otra cosa que realizamos de hecho con simulación presencial y no con simulaciones virtual. Nuestro centro está localizado al interior de un hospital público en Chile, y nosotros tenemos un programa de entrenamiento de instructores dentro del hospital público, y estamos insertos junto con la gente de capacitación en un proyecto que nació en 2017 y que tiene por objetivo generar como múltiples células, metástasis les hemos dicho, en cada uno de los turnos de personas que puedan hacer debriefing en 3 contextos diferentes. Dentro del centro, para entrenar en adopción de protocolos y en mejora de procesos, y en manejo de crisis in situ, para adopción de procesos dominantemente, no para crisis, y para que desarrollen habilidades para hacer debriefing de sus eventos reales. Nuestra realidad es bien particular porque el proyecto en el que estamos involucrados implica una asociación entre planificadores curriculares, unidad de riesgo clínico, unidad de capacitación y gerencia de recursos humanos. Entonces, lo que hacemos tiene que ver con meternos en cada uno de los momentos de la selección, la capacitación, la adopción de procesos y la mejora continua. ¿Y qué les diría yo que hay que hacer? Hay que tener claros los objetivos, hay que considerar un método de planificación de un currículum que es particular, pero que tiene los mismos elementos, analizar necesidades, diseñar un programa, desarrollar medios, implementar y evaluar, y cultivar una comunidad de instructores que se acompañe, que sea evaluado por otros que tienen más experiencia, y que se transforme en un grupo que crece para permear hacia el hospital. Comprendo que eso probablemente no es tan fácil de hacer, a menos que uno cuente con el privilegio que nosotros tenemos de tener los medios de la universidad y la excelente relación con el hospital, pero yo creo que hay que integrarse en todos los niveles: gestión, administración y área pedagógica.
Gracias, Sole. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Soledad. Nosotros también utilizamos el modelo ADI para poder generar nuevos escenarios de simulación. Nosotros acá no tenemos tantos hospitales que tengan su centro de simulación. Luego hay algunos prestadores particulares que pueden llevar la simulación in situ. Eso está parado acá. Digamos que hacer simulación in situ en medio de la pandemia nosotros estamos mal ahora mismo. En cantidad de pacientes, las unidades, otra vez estamos en un pico que es un pico que ha sido bastante sostenido. Entonces las áreas de expansión no nos ha permitido hacer ahora simulación in situ. Pero quien la quiera desarrollar, que a mí me parece muy bien que se haga, de hecho abogo porque los hospitales tengan su centro de simulación para entrenar a su personal, tienen que tener claridad de qué es lo que quieren lograr. ¿Qué es lo que quieren entrenar? ¿Quieren entrenar habilidades motoras? ¿Quieren entrenar habilidades no técnicas? ¿Quieren generar integración? ¿Quieren desarrollar equipos de alto rendimiento? Que digamos que eso es en lo que yo me enfoco. Entonces, dependiendo de eso que quieran, pues también tendrán que hacer sus diseños curriculares. Y para lograr hacer un buen diseño curricular, pues hay que tener formación. Entonces, volvemos al mismo punto del comienzo. Tenemos que formar a los que van a estar encargados de todas estas formas de enseñanza y aprendizaje y evaluación. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Sin duda, tenemos muchas preguntas que han ido realizando nuestra audiencia en el chat. Vamos a darnos el tiempo de poder dar respuesta a cada una de estas preguntas de manera personal a sus correos electrónicos, ya que nos queda el registro de quién lo ha ido realizando para poder así también acercar a nuestros expertos a poder también responder esas dudas y esas inquietudes que generaron sus presentaciones. Darle las gracias a ambos y en nombre de LERDA Latinoamérica me gustaría agradecer, ¿cierto?, a ustedes dos, tanto a la doctora Soledad Armijo como al doctor Andrés Díaz Aidó por su participación en este evento, a cada una de las personas que en un momento llegamos a tener casi 520 personas presentes en este primer evento del año 2021. Les recordamos a cada uno de ustedes que estas presentaciones quedarán disponibles en nuestra página web para que puedan ser revisadas nuevamente por cada uno de ustedes. Además, en los próximos días recibirán a su correo electrónico de registro la evaluación de nuestro evento, recibiendo posteriormente su certificado de asistencia. Nuevamente les damos gracias a cada uno de ustedes por participar en nuestro evento SAN. Envíenos por cualquier duda o consulta un correo electrónico a eventos@lerdal.com y los invitamos a nuestro próximo evento SAN virtual que será el 24 de junio. Los vamos a dejar nuevamente ahora invitados a escuchar otros 10 minutos de música con el grupo folclórico Kurmi que nos acompaña para cerrar esta velada. Muchas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad.